Vamos a seguir en Efesios y el título para hoy es Espíritu de Sabiduría y Revelación. Ayer decíamos Sabiduría y Revelación, hoy Espíritu de Sabiduría y Revelación. Y estamos en Efesios 1 y vamos a seguir en estos dos versículos, aunque ayer ya vimos algo, pero es que nos falta mucho hablar todavía de sabiduría y de revelación, no hablamos. Entonces continuemos. Les pido de pronto paciencia, sé que algunos de pronto quieren ir más rápido, pero es mejor ir despacio, entendiendo bien cada término y desde el concepto que realmente tiene. Voy a utilizar la versión Reina Valera contemporánea para mirar estos dos versículos. No importa la que usted tenga, puede abrirla y vamos leyendo, van leyendo ustedes o me van siguiendo en esta lectura. Bueno, el versículo 16 dice, como ayer les hablaba, no ceso de dar gracias por ustedes al recordarlos en mis oraciones. Esto lo escribió Pablo, pero es una realidad que debe estar en cada uno de nosotros, como los pastores o líderes, e incluso la iglesia, de no cesar de dar gracias siempre a Dios. Siempre lo primero que debemos hacer es dar gracias a Dios por todo, por todas las bendiciones que nos ha regalado, por quien somos en Cristo, por la fe que hay en nosotros, por el Espíritu Santo que hace que pues, nos permite que creamos y que entendamos su palabra, por el amor que hay en nosotros, derramado de Dios en nosotros. Todo es lo de nosotros, todo es por Él. Siempre darle gracias. Y orar por todos nuestros seres queridos, por aquellos que aún no conocen, por aquellos que están con la tendencia a separarse, a alejarse y están viviendo como una ambivalencia su vida en el mundo y su vida en Cristo. Pero Dios desea y quiere que estemos en Cristo, fríos o calientes, no tibios, porque Él lo tibio lo vomita, como dice su palabra. Entonces, oremos siempre, iglesia, no nos cansemos de doblar rodilla por nuestros hijos, por los jóvenes, por los niños, por nuestros esposos, por las esposas, por la iglesia, por cada uno de nuestros hermanos, por nuestro país, por los gobernantes, para que el Señor tenga misericordia en estos tiempos tan difíciles, aquellas poblaciones donde están siendo afectadas por tanto desastre climático, ambiental, todo lo que está pasando, que el Señor tenga misericordia. Oremos siempre sin cesar. Entremos a la presencia de Dios para recibir también revelación de todas las bendiciones y de quién somos en Cristo. Amén. Sin oración no llega la revelación y sin revelación pues no vamos a comprender la palabra y no va a haber transformación en nuestras vidas. Continuemos. El verso 17, el versículo 17 dice, ¿para qué oramos? Dentro de todas las peticiones que nosotros hacemos de esta oración. Para que Dios, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Esto nos enseña que necesitamos que nuestro Padre Celestial, Padre de Gloria, como dice, nos dé siempre, cada vez, espíritu de sabiduría y de revelación. ¿Para qué? Para conocerlo más a Él. Solo con esa sabiduría de Él y esa revelación de Él lo podremos conocer un poco más. Realmente llegar a conocerlo totalmente es algo que no podremos hacerlo acá en la tierra, pero sí tendremos acercamientos cada vez más a Él, a conocerlo. Cuando estemos completamente en su presencia, podremos verlo cara a cara y ver las cosas de una manera diferente y conocerlo más. Pero acá podemos iniciar, y esa es la idea, que empecemos a conocerlo realmente, que nos revele quién es Él, quiénes somos nosotros, que nos dé esa sabiduría para vivir cada día como a Él le agrada. Amén. Siempre oremos esta oración de Pablo. Siéntese en algún momento cuando diga, no sé qué voy a orar, tome su Biblia, vaya a Efesios, diga, voy a tomar Efesios, porque es el libro que habla de la iglesia y que también nos habla cada uno. Y usted empiece a leer esos desde los versículos 3 y empieza a dar gracias a Dios y a pedirle que le des
ese discernimiento sobre esas bendiciones que tiene, si aún no lo tiene o si a veces se le olvida. Entonces, les invito a que eso lo hagamos con un tiempo y por aquellos seres queridos y familiares que queremos que Dios les dé realmente ese espíritu y sabiduría y revelación. Amén. Les decía ayer también que la sabiduría es la inteligencia de Dios que se aplica a la vida diaria. Y también les decía que si dice la inteligencia de Dios es porque hay otros tipos de inteligencia. Hay inteligencia animal, inteligencia terrenal e inteligencia diabólica. Obviamente nosotros como sus hijos debemos clamar y pedirles a Él esa sabiduría de Dios para aplicarla a nuestra vida. Y esa sabiduría está en Cristo. Quiero leerles en Santiago 3, del 13 al 17, lo tengo acá, en la versión Reina Valera 1960. Le pido que me escuchen y me sigan. Ayer yo creo que les leí algunos fragmentos, pero hoy voy a leerlo de corrido. Y dice, el título que tiene de hecho acá es La sabiduría de lo alto, que alguien le puso este título. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Versículo 13 hace una pregunta. ¿Quién de ustedes es sabio y entendido? Si es así, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Oh, fuerte, ¿cierto? Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica, lo que les decía. Esas tres clases de sabiduría que no son de Dios, que no viene de lo alto. Miremos el 16. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Y miremos el 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. ¿Habían visto antes esto de esta manera? La verdad yo no. Me sorprendió, no me había detenido a mirar. Yo entendía siempre que también hablaba de sabiduría, me refería mucho siempre al libro de Proverbios, que también habla de la sabiduría, en el capítulo 8, y en diferentes lugares, pero así como tan en detalle de la sabiduría de lo alto, no me había detenido a mirarlo, y que ya miramos el libro de Santiago, en algunos momentos hemos leído. Entonces, iglesia, la sabiduría de Dios, de acuerdo a lo que acabamos de leer, que es Jesucristo, tiene 8 características. ¿Cómo así? Sí, tiene 8 características, porque el verso 17 de Santiago 3 lo dice. La sabiduría de lo alto es, se lo voy a repetir nuevamente, primeramente es pura. Oído, es pura la sabiduría que viene de Dios, no tiene contaminación. 2, es pacífica. 3, amable. 4, benigna. Quinta característica, llena de misericordia. Sexta, de buenos frutos. Séptima, sin incertidumbre. Y octava, sin hipocresía. Oh, estas características describen la sabiduría de Dios. Pura, su nombre lo dice, pacífica, de paz, amable, siempre una actitud amable, benigna. O sea, si tenemos esa sabiduría de Dios y se la pedimos y le clamamos a Él, vamos a tener algunas de estas características. Lo genial que las tuviéramos todas, pero empecemos por algunas, que podamos en nosotros, y esa sabiduría está en nosotros, la podemos aplicar, vamos a poder
mostrar estas características en nuestra vida diaria. Dice, llena de misericordia, seremos llenos de misericordia. Daremos dice, de buenos frutos, damos buen fruto, como oraba ahora el pastor al inicio. Porque si es de Dios, pues obviamente el resultado es buenos frutos, buen fruto, con nuestras acciones, con lo que hablamos, con lo que decimos. Y va a haber sin incertidumbre, o sea, es transparente, o sea, no deja la duda. ¿Será que sí? ¿Será que esta persona es así? ¿Será que no? No, es transparente. Sin hipocresía, dice las cosas con verdad, con transparencia. Las dice como son. No miente. Oh, gracias, Señor, por mostrarnos cómo es parte de cómo es la sabiduría que viene de ti, Señor. Y por eso clamamos a ti, que tú seas dándonos esa sabiduría, Señor. Gracias, Señor. Entonces siempre debemos en oración pedirle a Dios que nos dé espíritu de sabiduría, ese espíritu de inteligencia que se llama Jesucristo y que debe ser aplicada a nuestras vidas y verse reflejada a través de estas características que acabamos de describir. Oído, iglesia, la verdadera sabiduría comienza y termina en Jesús, porque Él es sabiduría, Él tiene todas estas características, Él es todas estas características de sabiduría que vienen de Dios. En Colosenses 2:3 también lo dice. No sé si lo quieran buscar. Colosenses 2:3. Dice Colosenses 2:3. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿En quién están escondidos? En Cristo. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Bueno, continuemos hablando un poco más de sabiduría. Otra expresión, otro término que puede definir sabiduría es saborear la verdad. Saborear, gustar, disfrutar. Es como si fuera un filtro para poder tomar el alimento espiritual. Oh, me encantó también ese término. Es como ese filtro. Yo a través de la sabiduría empiezo a leer la palabra, a poderla interiorizar, a poderla dimensionar y la disfruto y la saboreo realmente como es la palabra. Es ese alimento que se disfruta. El alimento de Dios se debe disfrutar a través de ¿qué? De la sabiduría. Amén. Como tú y yo estamos en Cristo y Cristo vive en nosotros, porque así es, ¿cierto? Yo estoy en Cristo y Cristo vive en mí, dígalo. Yo estoy en Cristo y Cristo vive en mí. Entonces me lleva a conocer a Dios a través de esa sabiduría, de su sabiduría. Me lleva a conocer su presencia y me lleva a conocer el Espíritu Santo que opera en mí. Ojo, iglesia, debemos conocer más a Dios. Él desea que nos acerquemos más a Él, que conozcamos y reconozcamos su voz cuando estemos en su presencia, esa dulce voz de Él, que la escuchemos, seamos sensibles y que entendamos que ese poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, que levantó a Jesús de los muertos, opera en mí. Amén. Nadie puede conocer a Dios si no tiene el espíritu de sabiduría y de revelación, porque aquí lo dice. Está ahí en el versículo. Y la Biblia nos dice en Santiago 1:5 que si alguno está falto de sabiduría, que se la pida a Dios, que Él no se va a negar. Él no la va a negar. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual la da a todos abundantemente y sin reproche, y le será
dada. Amén. Entonces, si usted, hermano, quiere pedirle a Dios y cree que le falta sabiduría, pídaselo. Espíritu de sabiduría, Señor, dame espíritu de sabiduría para conocerte más, para escucharte mejor, para cuando reconocer tu voz, para entender las bendiciones que tengo en ti. Porque necesitamos tener sabiduría para la vida. Si no tenemos sabiduría de Dios, la sabiduría de Dios, vamos a ir por la vida tomando decisiones equivocadas, haciendo cosas que no son guiadas por Él. Porque a veces nos llenamos de mucho conocimiento de la Biblia, de su palabra, pero no hay la sabiduría, no tenemos el espíritu de sabiduría, entonces no la podemos aplicar. Como decía el pastor, o sea, tenemos que tener, señores, esa sabiduría de Él para poder ser sabios, tomar decisiones sensatas, entender que debemos ser hijos que se guardan, que se cuidan, que toman decisiones acertadas, que le adoran en espíritu y en verdad, que le dan gracias a Él, que tienen humildad, que tienen disposición, que quieren descansar en Él, que quieren vivir la vida de acuerdo a lo que Él nos dice. Eso queremos que sea, iglesia, usted y yo. Ese es un desafío para hoy. Pidámosle a Dios siempre sabiduría para la vida, su sabiduría. Y veamos ahora revelación. ¿Qué es revelación? Viene del término griego, apocalipto. Pero más que ese término, ¿qué significa es revelación? Es remover el velo. Es como cuando un rollo, recuerda, era revelado. Uno tomaba esas fotografías antes y había que revelar ese rollo, tenía que tener una técnica y unos cuidados, un proceso para que no se fuera a dañar. Entonces es quitar ese velo, quitar la cubierta, algo que estaba tapado, es descubrir la verdad, aparecer, es iluminar, es manifestar. Todo eso significa revelación. Es como si usted está en un cuarto oscuro lleno por ejemplo, de tesoros, y usted no los puede ver porque no hay la luz. Entonces, cuando usted prende la luz, se revela la verdad, lo que hay allá y sabe que hay allí. O también un cuarto en oscuro lleno de serpientes, por ejemplo. Entonces, si usted no prende la luz, si usted no le ha revelado lo que hay allá, no sabe que hay peligro, que tiene que cuidarse de ese peligro. Así es. Eso nos revela los peligros, nos revela también las bondades, las bendiciones que tenemos en Él. Amén. Entonces es vital que podamos tener esa sabiduría y revelación. La vida eterna es conocer a Dios. ¿Sabían eso? Que la vida eterna es realmente conocer a Dios, al único Dios verdadero y a su Hijo Jesús, a nuestro Señor Jesucristo. Como le sucedió a Pablo. ¿Recuerdan cuando Pablo iba camino a Damasco? Que iba con unas cartas y su tarea era ir a encarcelar a todos los judíos y a los seguidores de Cristo. ¿Recuerdan que se le aparece el Señor Jesús? Tiene una revelación. Y cuando hay una revelación, hay dos preguntas, como las que hizo él. ¿Qué quieres? ¿Quién eres, Señor? Porque reconoció que él era el Señor. ¿Y qué quieres que yo haga? Porque le fueron abiertos sus velos, sus ojos. Eso sucede cuando hay una revelación. Dios nos revela quién es Él y quiénes somos nosotros y qué quiere que hagamos. Necesitamos siempre, iglesia, que Dios Padre nos dé ese espíritu de sabiduría, que nos alumbre nuestra mente, nuestro corazón, así como Pablo, que preguntó, ¿quién eres, Señor? Si tú no sabes bien quién es, pregúntale, Señor, ¿quién eres? Dame
Dame de tu espíritu de sabiduría y revelación para conocerte más y más. ¿Y qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? ¿Cuál es la voluntad tuya para mi vida? Amén. Iglesia, entonces, sabiduría más revelación es igual conocimiento de Dios. ¿Cómo? Sabiduría más revelación igual conocimiento de Dios. No se nos olvide esto. Sabiduría y revelación nos llevan a conocer a Dios. Amén. Gracias te damos, Dios, porque nos has enseñado que para poder conocerte a ti debemos tener de tu sabiduría y de tu revelación que están en Cristo Jesús. Y a través del Espíritu Santo nos es revelada también la palabra. Y la sabiduría es Cristo y la revelación viene también por el Espíritu Santo para poder llegar a conocerte. Y hoy es el desafío, iglesia, mi vida y tu vida, que pidamos cada vez más sabiduría, más espíritu de sabiduría y más espíritu de revelación para conocerte a ti, Dios Padre, a ti, buen Padre, a ti, buen Jesús, y a ti, Espíritu Santo. A ti sea toda la gloria, la honra y la exaltación por siempre. Y los que creemos y queremos tener más sabiduría y revelación para conocerlo a Él, vamos a decirle que así será. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.